Abran por favor en el Salmo 90, Salmo capítulo 90. La semana pasada prometí que íbamos a seguir con el arrepentimiento, pero me arrepentí. Así que otro día seguimos. ¿Está bien? Salmo 90. Dice así la palabra de Dios. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Estamos rodeados de cosas fabricadas por los seres humanos que solo funcionan si las usamos de acuerdo a cómo deben usarse, cómo fueron fabricadas, cómo fueron pensadas. Nunca vimos pasar una lancha, por ejemplo, por acá, por la calle enfrente a la iglesia, andando como una lancha, ¿no? A lo sumo arriba de un carrito. Imposible. Jamás vimos un pez trepando un árbol. Imposible. ¿Verdad? Jamás vimos vacas volando de flor en flor en el jardín. No se puede. No vamos a verlo nunca. Cada cosa funciona de cierta manera. La vida humana, nuestra vida, tal y como ha sido creada, diseñada por Dios, es igual, funciona de cierta manera. Y asombrosamente, aunque no nos parece, nuestra vida no funciona como Dios la inventó, sin la eternidad. La eternidad debe ser parte de nuestras vidas. Y si quitamos el concepto de eternidad de nuestras vidas, ya nuestra vida no es lo que Dios pensó que fuera. Muy importante que sea parte de nuestra vida el concepto de la eternidad. Y lamentablemente vivimos en momentos, en tiempos donde eso parece que es algo accesorio, que cada uno elige si quiere o no quiere hacerlo parte de su vida, el concepto de eternidad. Y asombrosamente la mayoría de las personas prefieren dejarlo afuera de sus vidas eso. Y la vida no funciona. Por supuesto que no. Asombrosamente me ha llamado la atención a mí alguien que casi toda su vida fue un ateo, le pareció todo esto una tontera enorme, pero al final de sus días se hizo creyente. Él dijo una cosa asombrosa. Si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia terrenal de este mundo lo puede satisfacer, lo más probable es que yo fui hecho para otro mundo. Esto lo dice C.S. Lewis,
profesor en Oxford de literatura medieval, el autor de Las Crónicas de Narnia, un escritor. Si yo encuentro en mi corazón un deseo, un anhelo, que nada en esta tierra lo puede llenar, entonces, dice él, lo más probable es que yo no fui hecho para otro mundo también. Interesante. Bueno, alguien que fue creyente casi toda su vida y al final de su vida parecía más un ateo que un creyente, escribió algo parecido. Y estoy hablando del rey Salomón. En Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios, está hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Fuimos hechos para la eternidad, dice la Biblia. Dios puso en nuestro corazón un anhelo por las cosas eternas, un deseo, por eso dice, ha puesto eternidad en el corazón nuestra. Algo o alguien nos ha quitado ese concepto de la eternidad de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, y eso tiene efectos tremendos. Vivir esta vida como si fuera la única vida que existe, como si al morir se acabó todo, nos está haciendo daño, mucho daño. Mucho daño. Un escritor que escribió un libro llamado justamente Forever en inglés, o para siempre, sería la traducción eternidad o para siempre, eterno o para siempre. Él enumera varias consecuencias al comenzar el libro de lo que está haciendo en la vida de las personas no pensar en la eternidad. Menciono algunas de ellas nada más. Dice, vivimos con expectativas no realistas, pues estamos pidiendo a este mundo lo que este mundo no nos puede dar, porque solo el otro mundo nos va a dar. Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, pues corremos al creador del centro de la vida. Pedimos demasiado de las demás personas, pues demandamos que los demás nos provean del paraíso que anhelan nuestros corazones, pero que no nos pueden dar. Cuestionamos la bondad de Dios, porque no entendemos su agenda, su manera de manejar los asuntos. Vivimos más desilusionados que agradecidos, porque nuestras expectativas son irreales. Nos falta motivación y esperanza, pues sin la eternidad, las dificultades y quebrantos de esta vida nunca serán arreglados. No nos damos cuenta la motivación que significa para vivir esta vida estar convencidos de que esta no es la única vida que hay y que vale la pena soportar ciertas cosas en esta vida porque alguien está viendo lo que hacemos. Y eso va a afectar más de lo que nos imaginamos cómo va a ser la otra vida. Esa es la esperanza cristiana de que nos habla la Biblia. Notablemente, en la antigüedad había otro concepto. Se vivía peor en muchos aspectos, menos salud, menos tecnología, etc. Pero había justamente, quizás por eso, más conciencia de que te podías morir en cualquier momento. Y pasabas a la otra vida. Y personas intencionalmente, en otras épocas, procuraban tener a la mano ciertos recordatorios de que esta vida no es la única que hay, que pronto se iban a morir. Y es notable ver la costumbre, hoy se ha preservado hasta nosotros hoy en forma de naturalezas muertas, ciertos cuadros donde se ponen frutas, ¿sí? Se ponen bandejas con frutas, pero eso comenzó en una época donde personas querían tener en algún lado a la vista en su casa un recordatorio de que esta vida pasa volando. Y empezaron a hacer una forma de cuadros que se llamó, en algunos casos, vanitas, en la palabra latina de vanidad, o en otros casos llamado memento mori, que significa recuerda la muerte, recuerda la muerte. Tenemos un montón de cuadros, un montón de reproducciones, no sé, de santos, entre comillas, santos de la antigüedad, que en sus escritorios tenían un cráneo. ¿Y por qué tenían un cráneo esas personas? Solamente por eso. Para cada día mirar y recordar que en cualquier momento así va a ser, así me voy a ver yo dentro de poco.
memento morti, recuerda que te vas a morir. Bueno, al tiempo, por supuesto, eso no es nada higiénico. Empezaron a hacer cuadros de una mesa con un cráneo, fruta descompuesta, flores secas, una copa caída, una vela apagada, una serie de cosas. Incluso por eso después se llamó vanidades también, porque agregaban instrumentos de música, libros, cartas, cosas vanidosas de esta vida, una pipa, cosas que las personas disfrutaban en esta vida, pero junto con eso, junto con la pipa, junto con las uvas, etcétera, cosas preciosas de esta vida, estaba la calavera ahí, la vela apagada, la copa volcada. Porque eso es gráficamente lo que es nuestra vida. Así, en cualquier momento nos morimos. Bueno, nosotros no vamos a proponer hoy de que nos consigamos un cráneo, ni que te pintes un cuadro de cosas así. Pero sí, a nivel de conceptos, nosotros necesitamos recordarnos el concepto de la eternidad. Que esta vida pasa volando y que pronto estaremos en otra. Necesitamos tener presente en nuestras mentes. Y una de las formas de hacerlo es venir a la iglesia, justamente, y cantar las cosas que cantamos. Abrir la Biblia y prácticamente en cada página de la Biblia se te habla de que esta no es la única vida que hay. Y el Salmo 90, este salmo es precioso, es el único salmo escrito por Moisés. Es un canto a la eternidad. Un canto a la eternidad. Hay salmos que no sabemos quién lo escribió, pero probablemente este sea el salmo más antiguo de todo este libro de salmos, porque es el que justamente lo escribe Moisés. Nos enseña a vivir esta vida fugaz a la luz de la eternidad. El Salmo 90 dijo: alguien predica de la mortalidad del hombre en palabras inmortales. El tema central del Salmo, ya lo acabamos de leer, es el tiempo. Noten ustedes cómo se mencionan los días, los años, las mañanas, la noche, la eternidad, las generaciones, el ayer. Ese es el tema del Salmo, el tiempo. El Salmo habla de la muerte, casi desde el principio, pero no lo hace con un tono amargo o pesimista. Eso sorprende, porque sí habla de la muerte. Dios los estaba matando, ahora vamos a ver. Por eso Moisés escribe este salmo. Estaban muriendo, pero a montones. Presumiblemente fue escrito mientras Israel caminaba 40 años por el desierto, este salmo. Pero a pesar de que está hablando de la muerte, tiene un tono de esperanza. Un tono positivo. Es más bien una reflexión de cómo debe vivirse la vida a la luz, justamente, de ciertas verdades evidentes. Nos vamos a morir pronto. El verso clave es el verso 12 que acabamos de leer. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Señor, por favor, enséñanos a contar nuestros días, a evaluar nuestra vida, a considerar nuestra vida de tal manera que traigamos sabiduría para vivir lo que nos queda de vida bien. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender la vida que nos queda para vivirla como corresponde. Eso es la idea, es evaluar. Contar sería evaluar. Y el Salmo este nos propone evaluar justamente nuestra vida. Y nos da 3 principios para evaluar nuestra vida, para tener esa sabiduría que necesitamos. A mí me gusta resumir en 3 palabras, justamente para que me impacten y me ayuden a pensar. Entiendo acá la palabra eternidad, clarísimo. Acá habla mucho de la ira de Dios, ahora lo vamos a desarrollar, pero me gusta estar relacionado esa palabra con la santidad de Dios. Eternidad, santidad, y termina el Salmo hablando de la gracia de Dios. Y estos son 3 conceptos que deberían darnos sabiduría: la eternidad, la santidad y la gracia de Dios. En primer lugar, versículos 1 al 6, acá vemos que deberíamos evaluar la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Ahí está el concepto de eternidad. Deberíamos evaluar la brevedad de nuestra vida a la luz de la eternidad de Dios. En segundo lugar, versículos 7 al 12, deberíamos evaluar la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios o de la santidad de Dios. Versículos 7 al 12. Y en tercer lugar, finalmente, del versículo 13 hasta el final, deberíamos evaluar la necesidad de recibir ayuda
que tenemos todos nosotros a la luz de la gracia de Dios. Entonces, eternidad, santidad o ira y gracia. Puestos estos tres conceptos en una oración, que por supuesto no los vamos a recordar, pero la menciono. Intercalando esto en una sola oración, podríamos decir que nuestra vida es demasiado breve, nuestras acciones son inadecuadas y nuestros esfuerzos resultan inútiles. Por eso debemos refugiarnos en el Dios eterno, a quien debemos temer y buscar humildemente para recibir su favor y su perdón. Veamos entonces la brevedad de nuestra vida a la luz de la eternidad de Dios, versículos 1 al 6. Dice, Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados, estoy leyendo la Biblia de las Américas, y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. De una manera magistral, la forma en que Moisés empieza este salmo que va a hablar todo el tiempo de la muerte, de nuestra muerte, le cambia el tono y lo hace positivo, porque empieza hablando de Dios, no de nosotros. Y empieza hablando de la eternidad de Dios, pero que es ese Dios que es eterno puede ser nuestro refugio en esta situación tan espantosa en la que vivimos. Maravilloso. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios, tú eres eterno Dios. Antes de explicarnos el problema nuestro, empieza el Salmo con la respuesta o la solución de ese problema, que es la eternidad de Dios. Precioso. Antes de zambullirnos en la desolación de saber que pronto moriremos y que nadie se va a acordar de nosotros, porque nadie se va a acordar. Dentro de poco tiempo ya nadie va a saber ni que existimos acá. Mi nieto con suerte, mis bisnietos ya no creo que demasiado. Yo no sé de mi tatarabuelo nada. Nada sé, absolutamente nada, ni sé qué hizo. Ni si me apurás ni sé su nombre. Tremendo. Moisés, sin embargo, nos recuerda que hay una salida. Y esa salida es refugiarnos en Dios, que es eterno. Es precioso pensar en Dios como un refugio y es un tema muy común en la Biblia. Hablar de Dios como un refugio, como una protección, un lugar de seguridad. La palabra significa madriguera, cueva, guarida. A veces se usa la palabra refugio, esta palabra de Dios, a veces sinónimos, se usa mucho la idea de Dios como una roca, porque en aquel lugar del mundo, en aquellos tiempos, una roca era un lugar de refugio, ante inclemencias del tiempo, ante enemigos, ante animales, etc. Dios es la roca o fortaleza, otro motivo para decir lo mismo. Notablemente Moisés ha escrito otros cantos, otras poesías en la Biblia y se ve que es el tema que más le gusta a Moisés hablar. Moisés estuvo 40 años, nos dice la Biblia, en el desierto de Madián cuidando ovejas, así que sabrá lo que sería. Y después 40 años más caminando en el desierto con el pueblo de Israel. Se la pasó la vida en un desierto Moisés, casi. Él sabe lo que es. En Deuteronomio 33, 27, que es un poema, terminando el libro de Deuteronomio, dice Moisés, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Me encanta, refugio y eterno, otra vez. En Éxodo 15, que es el cántico de Moisés después que cruzan el Mar Rojo, se abre el mar, pasan y Moisés junta al pueblo de Israel y adoran a Dios. Y compone una canción y todos cantan. Y ahí dice Éxodo 15, 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y el verso 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Los dos conceptos juntos otra vez. El Dios como un refugio y Dios como alguien eterno. Y es uno de los temas favoritos del libro de Salmos, hablarnos de Dios como un refugio. Solo cito un salmo, el Salmo 71, versos 1 al 3. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame.
Sé para mí una roca de refugio, verso 3, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hermoso. Poesía, metáforas, pero que comunican un concepto muy gráfico y muy fuerte, muy potente. Lo interesante es que casi todas las veces que habla de Dios como una roca o un refugio, el contexto habla de peligros, casi siempre ejércitos, enemigos, ladrones, asaltantes. Pero acá no habla de eso. El Salmo 90 no hay enemigos, no hay ladrones, no hay ejército, no hay nada. Acá el problema nuestro, el problema que cuenta el Salmo es que nuestra vida se pasa volando, que esta vida es completamente efímera, es breve, es demasiado corta. Y para eso Dios es un refugio. El problema acá es un problema existencial, que no lo podemos resolver. Ninguno lo puede resolver. Y para este problema Dios se nos ofrece como un refugio. Y la única manera de resolverlo es que corramos a Dios y busquemos a Dios como el refugio. Solo cuando vivimos en Dios, habitando en el Dios eterno, es que nuestras vidas van a salvarse del sinsentido que habla este salmo. Notablemente el salmo siguiente al salmo 90, salmo 91, habla de Dios también como un refugio y lo hace de una manera, toma un vuelo poético único. Dice el salmo 91, verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Son formas poéticas, hermosas de la Biblia, para animarnos a los seres humanos finitos a acercarnos a Dios, a buscar a Dios, como si fuera un castillo, una fortaleza, una cueva, un refugio. Si no estamos a la intemperie, en un sentido espiritual hablando, ¿quién nos puede ayudar? La ciencia, la tecnología, de ninguna manera. Dios es el único eterno, el único sin principio y sin fin. Él es antes de los montes, antes que la tierra. Bueno, los montes son, por supuesto, un símbolo de permanencia, siempre están ahí, siempre están iguales. No cambia, los paisajes no cambian, los montes no cambian, los árboles puede ser, pasó un tornado, pasó una tormenta, los montes ahí están. Antes de que hiciese los montes, dice acá, él estaba. Pocas personas, pocos seres humanos han tenido un concepto tan claro y tan vívido del poder y la grandeza de Dios como Moisés. Moisés conversó con Dios en el monte de Sinaí. Moisés estuvo en varias ocasiones cara a cara con Dios. Y Moisés nos habla de este Dios eterno, que siempre es igual. Esta es una reflexión, este salmo, serena sobre la mortalidad humana y la brevedad de la vida, pero en comparación o en contraste con la eternidad de Dios, la certeza y la seguridad que nos da, la estabilidad, la firmeza que nos da acercarnos a Dios, buscar a Dios. La persona que se refugia en Dios va a encontrar seguridad eterna. Pablo dice en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, dice Pablo. Animando, por supuesto, a los corintios, que eran bien superficiales, bien mundanos y carnales, a que busquen cosas que sean eternas, empezando por Dios, claramente. De generación en generación, dice acá el Salmo, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bueno, Moisés es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Él escribió sobre Adán, sobre Caín, sobre Abel, Adán, ya dije, Abraham, Isaac, Jacob. Él sabe muy bien, él con la ayuda de Dios ha repasado toda la historia de Israel y él sabe muy bien de cómo Dios
estuvo con algunas personas, cómo Noé caminó con Dios, cómo Enoc caminó con Dios, cómo hubo hombres finitos como nosotros, completamente débiles, que se refugiaron en Dios y caminaron con Dios y cómo eso les cambió la vida. Eso nos cuenta Hebreos 11. En Hebreos 11 se nos cuenta, el escritor de Hebreos, sobre estos patriarcas, así se llaman, Moisés, Abraham, etc. Y nos cuenta que estos patriarcas vivieron como extranjeros y peregrinos en esta tierra, pues tenían su mirada puesta en una morada eterna en los cielos. Y eso les fortaleció, les ayudó a vivir en este mundo, pero con la vista puesta en la eternidad. Estas personas, si queremos saber cómo es vivir refugiado en Dios, leamos la Biblia, leamos el libro de Génesis. Ahí vemos hombres cuyo refugio fue Dios. Y en contraste continúa Moisés, después que habla de esta estabilidad, firmeza de Dios, empieza a hablar lo contrario, lo transitorio que es nuestra vida, lo débil que somos. Verso 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Bueno, a la luz de la eternidad, la vida humana es insignificante, no somos nada. El hombre no es nada, por eso acá habla del polvo. Venimos del polvo, dice la Biblia, y nos vamos para el polvo. Eso es lo que somos. Y hace acá, Moisés es como que empieza a apilar acá una serie de figuras, de imágenes, para producir un efecto, una a continuación de la otra, para impactarnos, por supuesto, para hacer más, el cuadro todavía más angustiante, si se quiere. Para Dios 1000 años son como un suspiro, son nada. Él dice acá que nos llama, dando a entender que cuando uno se muere es porque Dios dijo, bueno, basta, se acabó. Venid, volvete al polvo. Nos llamas a que volvamos, dice acá. Y habla como una vida súper larga, una persona que vive 70 años. En aquella época 70 años era wow. Hoy ya asombroso, 70 años no es nada. Muchas personas llegan a los 70 años, la mayoría hoy. Y con mucho, dice, a lo mejor algunos llegar a vivir 80. Pero eso sería, en un sentido, wow, un motivo de orgullo, vivir 80 años. Pero esos 10 años extra que algunos en aquella época tenían, en realidad era un problema enorme. Son 10 años de achaques, de dolores. Me imagino en esa época sin dientes. Ya nomás pensar en eso, imagínense, 10 años espantosos para vivir. A eso está diciendo acá. Otra vez, para pintarnos un cuadro que nos conmueva, que nos impacte. Nos dice que la vida a lo sumo son como una vigilia a las 4 horas que un guardia estaba parado cuidando la noche. Pasan como 4 horas, no pasan volando, eso es lo que está diciendo. Son como un suspiro, un flash. No nos damos ni cuenta. Dice acá que es como un torrente de agua que nos barre. Es la idea como podríamos imaginar nosotros, como un caminito de hormigas y un baldazo de agua que tirás y ni sabés dónde quedan las hormigas, ya no se ven más. Desaparecen completamente. Del pastito que crece en lugares desérticos, a veces con el rocío de la mañana nada más, esa poquita humedad hace que se vea un poquito verde a la mañana, que es una cosita de una nada, una pelusa verde, si se quiere. A la tarde ya no está más, ya ni sabés dónde estaba eso verde. Pasaste a la mañana y decís, oh, qué lindo, mirá. A la tarde ya no hay nada. Así es. Así es California. Hay días que llueve, no llueve mucho. Cuando llueve, al otro día salís a trabajar y decís, wow, a la tarde volvés y ya no estaba. Así es la vida, dice Moisés. Y acá no solo enfatiza que morimos muy pronto, sino justamente esta imagen es impactante porque el punto es que nadie sabe dónde estaba. Por eso agregué hoy el concepto de que nadie nos va a recordar. No solo nuestra vida es cortísima, pasa volando, sino que la memoria de lo que hicimos también desaparece enseguida, pronto. Y lo mismo en otras partes de la Biblia se habla de que los muertos van a ser olvidados enseguida. Salmo 103, versos 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nadie sabe. Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Porque ni del sabio, Eclesiastés 2:16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Pensaba hoy en casa, en nosotros más o menos, sin saber, tenemos visitas hoy, personas que no sabía que iban a estar, pero no creo que sea distinto. ¿Quién se va a acordar de nosotros? ¿Quién de nosotros pasará a la fama, entre comillas? ¿Quién llegará a ser famoso de todos nosotros? Y aún si fuera famoso, ¿cuánto más te van a recordar? Nadie te va a recordar. Es un pensamiento. Yo no sé si, a mí no me angustia demasiado porque me he refugiado en Dios. Porque me recreo permanentemente pensando en la eternidad. Pero si yo no tuviera esa esperanza, yo no sé. No lo sé. A los 17 años me hice cristiano. Antes era ateo, mi papá es ateo, mis tíos ateos, mi abuelo era ateo. Yo me acuerdo, mi papá me cuenta, cuando tenía 7, 8 años, yo le decía, papá, ¿para qué vivimos, papá? ¿Para qué vivimos? Y él me decía, para llegar a ser un recuerdo, hijo. Así me decía mi papá, hijo, vivimos para ser un recuerdo. Y yo le decía, pero papá, ¿quién nos va a recordar? A mí no me motivaba para nada pensar en eso. En serio. ¿Recuerdo de quién? ¿Por cuánto tiempo? Tremendo. Es lo que está diciendo Moisés acá. Por eso, qué hermoso que empezó diciendo, tú nos has sido refugio a Dios. Porque otra vez, la cosa cambia, pero completamente, si buscas a Dios. Y si conociste al Señor y tu vida, estás seguro que va a ser una vida eterna con el Señor. En segundo lugar, bueno, esto era evaluar, decíamos nosotros, déjeme buscar aquí, la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios. En segundo lugar, evaluar la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios. Estamos considerando 3 principios para vivir sabiamente en los días que Dios nos regala aquí. Primero, ser consciente que nuestra vida es breve, pero evaluarlo a la eternidad de Dios y buscar a Dios por eso. Ahora, Moisés cambia el enfoque y empieza a hablar del pecado y de la ira de Dios. Y eso también nos tiene que hacer sabios para vivir en esta vida. La vida no solo es breve, sino también está ensombrecida por la ira de Dios. Dios está enojado con nosotros. Lo dice la Biblia. Dios está enojado contra el pecado humano. Este es su mundo y nosotros no respetamos a Dios. No lo tomamos en cuenta. Debido a que el hombre es pecador, vive toda su vida bajo la ira de Dios. Y eso afecta a nuestra vida, la calidad de nuestra vida afecta. Y entonces dice el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, dice Moisés. La palabra furor es indignación, furia, ira ardiente. La palabra acá dice turbados, es la idea de aterrados, atemorizados. Sigo en la Biblia de las Américas, dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. La idea es que Moisés se da cuenta que Dios todo el tiempo sabe lo que hacemos, no lo podemos ocultar, aún las cosas secretas. Estos pecados secretos presumiblemente se refiere a la idolatría en nuestro corazón, el deseo o nuestra inclinación a buscar afuera de Dios refugio. Dios los ve y lo sabe todo. Porque por tu furor, verso 9, han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Note, Moisés se da cuenta, acá no es un accidente
que la vida sea tan corta, es Dios que la corta. Por eso dice, nos llamas. Eso es lo que está acá diciendo Moisés. Por tu furor. Por eso había reflexionado, Señor, para ti 1000 años no son nada. Son como un suspiro. ¿Por qué nos dejás vivir solamente 70? Podrías dejarnos vivir 1000. Si no son nada para vos, Señor. Eso lo dijo antes. Pero ahora está diciendo, pero claro, ¿cómo nos va a dejar vivir si en realidad está enojado Dios? ¿Qué nos va a dejar vivir más? Verso 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en casos de mayor vigor, 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. El orgullo acá habla de eso, del que vivió 10 años más, como diciendo, mirá, qué maestro. Pero es un problema enorme, es trabajo, dice acá. Porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce, verso 11, Biblia de las Américas, el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Esta es una de las razones por las que elegí leer de esta versión, para entender el verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Acá nos vamos a detener un momento en este segundo principio del furor de Dios, la ira de Dios contra nuestra maldad, porque esto nos ayuda a entender todo este salmo y lo que está pasando. En la Biblia, muchas veces los seres humanos se comparan con Dios, pero a pesar o en contra de lo que haríamos nosotros hoy, que decir, wow, Dios es enorme, qué tremendo, qué maravilla, qué sabio, qué poder que tiene, mirá las cosas que hizo y te asombrás por la naturaleza. En la Biblia, la mayoría de las veces que un ser humano se compara con Dios, no es tanto pensando en qué chiquito que soy yo y qué grande que es Dios, sino qué malvado que soy yo. Qué sucio que estoy y qué santo que es Dios. La comparación en la Biblia casi siempre es moral, es un asunto moral. Le impacta a las personas en la Biblia decir, wow, ¿qué hago? Personas en la Biblia han visto algo de Dios. Isaías 6 dice que vio a Dios en su trono y se quiso morir. Ay de mí que soy muerto, dice Isaías, porque mis ojos han visto a Dios que es santo. Pensó que se moría ahí mismo, quedó sin palabras, completamente petrificado. Y acá Moisés está reflexionando en eso. El pueblo de Israel, que es el contexto de este salmo, venía caminando 40 años por el desierto y ellos veían cada día una columna de fuego y una nube que los seguía durante el día, de noche una columna de fuego, y veían todo el tiempo milagros y portentos y las codornices y el maná y el monte Sinaí que temblaba y los truenos y las trompetas y el terremoto. Y Moisés se da cuenta que acá hay un abismo moral entre Dios y nosotros. Y Dios, ese Dios santo, 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 es completamente consciente todo el tiempo está delante de sus ojos, lo que yo soy de verdad y lo que vos sos, hasta lo que pensás. Él lo ve todo el tiempo, todo. ¿Cómo puedo agradar yo? ¿Cómo puedo complacer a un Dios así? Imposible. No llego jamás a la talla, jamás puedo con mi vida arrancarle una sonrisa a Dios, en un sentido. Todo lo contrario. Lo que está diciendo Dios, verso 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Lo que está diciendo Moisés es que el furor de Dios les estaba arruinando la vida al pueblo de Israel. Ellos no la estaban pasando bien ahí en el desierto, todo lo contrario. Déjenme por un momento, no busquen ustedes, así lo hacemos rápido esto. Yo quiero, de alguna manera, pintar un cuadro acá que es importante para valorar lo que está diciendo acá Moisés, lo que estaba pasando. Miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto eran 2 millones de personas mayores de edad, sin contar los niños y las mujeres. 2 millones de hombres, aparentemente. Y murieron todos en el desierto, todos, menos Josué y Caleb, y los que eran menores de 18 años. Así que en 40 años. Si usted hace una cuenta con una calculadora, yo la hice hace unos años, murieron 2.500 personas por mes durante 40 años. Eso significa más o menos 100 personas por día. 100 personas por día durante 40 años están muriendo en un pueblo que va caminando 40 años por el desierto. Imagínense ustedes.
promedio, no digo que todos los días morían 100, promedio, porque hubo días que murieron más. Les leo rápido. En Éxodo 32, 28, murieron 3.000 hombres. 32, 35, Jehová hirió al pueblo, no dice con cuántas muertes. 33, 3, dice, después que ellos se hacen el becerro de oro, Dios le dice a Moisés, no subiré con ustedes para que no te consuma. Si yo sigo con ustedes, los voy a consumir a todos. Y Moisés le dice, si vos no subís, yo no sigo. Entonces Dios siguió y los consumió, precisamente por esa santidad. Números 11.1, salió fuego en un extremo del campamento y mató personas, por supuesto. Números 11.33, una plaga muy grande sepultó al pueblo codicioso, dice. No sabemos cuántos murieron. Números 14.23, dice Dios, ninguno verá esta tierra de los que lo ha irritado. Y ahí es cuando vuelven los espías, números 13, y vuelven con el mal informe y la gente empieza a llorar. ¡Ay, los rabanitos de Egipto! ¡Ay, los puerros! Hubiéramos muerto, mejor hubiéramos muerto en el camino, mejor morir, decían ellos, que estar acá. Prefería ser esclavo, yo prefiero morir. Y Dios dice, ok, bueno, entonces van a morir todos ustedes. Les leo, números 14, 32. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días habían reconocido. 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Después sigue números 14, 37. Ahí nomás los 10 espías murieron de una plaga, los que habían traído el informe negativo, que incitaron a la multitud. Números 16, 32 y 33. La tierra se traga a la familia de Coré y a 250 que estaban con él que ofrecieron incienso. Números 16, 46 y 49 dice, al otro día murmuraron y murieron 14.600 personas en un día. Y así, números 17, 12, les leo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. Hemos de perecer todos. La gente le dice, ya basta. ¿Qué es esto, Moisés? Nos morimos todo el tiempo. Y así sigue, y sigue. Tengo más citas acá, pero ya es suficiente para muestra. En ese contexto, Moisés dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Señor, nos estás liquidando a todos. Tremendo. ¿Y qué onda con nosotros? Porque estamos hablando acá, ya pasó eso hace muchos años, miles de años atrás. ¿Qué pasa hoy con nosotros? ¿Pasa lo mismo? Bueno, por supuesto la gente mueren de formas, a veces decimos nosotros, qué injusto. La semana esta que pasó alguien dijo en un velorio, el cielo se equivocó. El cielo se equivocó. Nos identificamos, por supuesto, con esa sensación que una persona pierde un ser querido y uno dice, uff, ¿qué pasó acá? Pero no es lo mismo, no es, esto que vivió el pueblo de Israel parece que no se ve. Entonces uno tiende a pensar, bueno, ya esto ya no es más, Dios ya ahora Dios es amor, ya no es más un Dios de ira. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios sigue enojado con la humanidad. La ira de Dios, nos cuenta la Biblia, ha sido derramada sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso ha hecho un cambio notable en la forma en que Dios trata a la humanidad. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios. Ahora pues, dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, en el Nuevo Testamento se nos habla que la ira de Dios sigue, Romanos capítulo 1, nos habla que Dios sigue airado con la humanidad, pero en vez de matarlos así de manera sistemática y a mansalva, digamos así, en multitudes, la forma en que Dios manifiesta hoy su ira, revela la ira, es dejarnos en el pecado. Y por eso la maldad cada vez aumenta más y va a aumentar mucho más todavía.
es como que Dios nos ha dado la espalda a la humanidad. La humanidad le ha dado la espalda a Dios, pero la Biblia nos dice que Dios nos ha dejado vivir en nuestros pecados y sufrir por eso, por su ira, dice Romanos 1. Después considérenlo. Pero los creyentes, de alguna manera, hemos sido rescatados de eso, hemos sido reconciliados con Dios, pero tenemos la tentación a ver a Dios como, por causa de su gracia, como un amigazo, como un compinche. Bueno, ahora Dios y yo somos amigos, papito, papá, ya está todo bien, Él me perdonó, murió Cristo por mí. Tenemos que tener mucho cuidado. Moisés dice el verso 11, ¿quién conoce, Reina Valera, quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? En otra versión, tratando de explicar eso, dice, y tu furor conforme al temor que se te debe. ¿Quién sabe de todos nosotros, quién sabe en aquella época, quién sabe hoy? Reflexiona Moisés. Sabiendo que Dios es un Dios santo, que es justo, que es un Dios de ira, es celoso, que no le da todo lo mismo, es nada que ver. ¿Quién sabe de nosotros cuánto se debe temer a Dios y cuánto no se debe temer a Dios porque igual Él es tan amoroso? No lo sabemos. Dios no es una máquina, Dios no está sujeto a ninguna ley, Dios no es algo que podamos dominar o predecir o controlar. Decir, bueno, esto podés hacer, no pasa nada, somos todos humanos, Dios lo entiende. Cuidado con vos ponerte a ser supuestamente un intérprete o un vocero de Dios. Decir, no te va a pasar nada. Eso no es tan grave. ¿Cómo sabes que no es tan grave? ¿Estás seguro que no es tan grave? Yo no lo sé. No va a pasar nada. Mire, en la Biblia se nos habla que creyentes murieron. Creyentes, salvos por la sangre de Cristo, murieron por tomar en vano a Dios, por burlarse de Dios, por mentir nada más. Ananías y Zafira en Hechos, en el libro de Hechos, mueren, solo por hipocresía mueren. Imagínense. En la iglesia de Corinto se habla que personas, porque tomaban la Santa Cena de manera indigna, habían muerto, y otros estaban enfermos, dice. En Santiago capítulo 5 dice, a creyentes le habla, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Está dando a entender Santiago ahí claramente que hay gente que está enferma por causa de su pecado. Dios manda eso a veces. No siempre, a veces. Busque 1 Pedro, hoy lo leímos a propósito. Por favor, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Y esto estoy pensando en implicaciones del Salmo 90 para creyentes. Porque de nuevo, parece que esto no es para nosotros. Sí que es para nosotros. Hoy en día sería extremadamente peculiar, algo muy extraño, que alguno de nosotros se muriera así de un saque por cometer un pecado, como un juicio directo de Dios. Sucede a veces, solo Dios sabe. Sería raro, pero eso no significa que Dios no haga nada cuando nosotros pecamos. Sí que hace algo. El hecho de que nadie nos puede separar del amor de Dios, que el Señor es nuestro Salvador, que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, que Él nos cubre, que Él nos acepta por su gracia, no significa y nunca significó que podemos pecar campantemente, lo más tranquilos. Total, Dios ya no pasa nada. No significa eso, jamás tenemos esa garantía. Y me interesa mucho lo que dice Pedro a creyentes, cómo les anima a ellos a vivir una vida de santidad. Dice 1 Pedro capítulo 3, verso 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
Esto se lo dice a creyentes. A creyentes. La discusión acá es la persecución, ese es el contexto. Pedro dice, si te persiguen por hacer lo malo, bancátela. ¿Qué vas a hacer? Pero deberían perseguirte por amar a Dios. Gente que odia a Dios debería perseguirte. Y entonces en el medio de esa discusión mete estos versículos, animando a los hermanos a vivir vidas rectas. Pero a mí lo que me impresiona de esto y me motiva mucho, dice, el que quiere amar la vida. ¿Qué es eso de amar la vida? Es raro esto de amar la vida. Yo amo a una persona, ¿qué es eso de amar la vida? Nunca entendí esas calcomanías. Yo amo Lobos, yo amo Nueva York, yo amo no sé qué. ¿Cómo vas a amar a Lobos? ¿Cómo haces para amar a Lobos? Yo amo el helado de chocolate o lo que sea. Parece como que está mal aplicado el concepto de amar. Pero mira, la Biblia lo hace también. Dice que los fariseos amaban las primeras sillas. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Interesante. Que los líderes religiosos amaban más la gloria de los hombres, por eso no querían seguir a Cristo. Que algunos creyentes aman la venida de Cristo. Dice que un hombre llamado Demas amó al mundo y lo abandonó a Pablo. Y acá dice que si nosotros queremos amar la vida y ver días buenos, deberíamos tratar de no pecar. ¿Qué es esto de amar la vida? Miren, Dios tiene un poder que escapa a nuestra comprensión. Dios nos puede matar, Dios nos puede enfermar, pero Dios también nos puede afectar a un nivel de nuestro estado de ánimo. Por supuesto que sí. Dios nos puede alentar, nos puede fortalecer, nos puede vivificar. Por eso tantas personas oran en los salmos, Señor, por favor, vivifícame. Por favor, Señor, estoy cansado, estoy agotado, no tengo ánimo. Dame ánimo, Señor. Y Dios te da ánimo. Pero también Dios te quita ánimo. Si vos querés amar la vida, si vos querés tener una vida realmente que sea un placer vivir, tenés que vivir como Dios quiere. Porque Dios quizá hoy no te mate, pero sí puede hacer Dios que tu vida para vos sea una porquería, que sería lo contrario a amar la vida. Y a veces hay personas que así sienten su vida. Mi vida es una porquería. Es un asco mi vida. Es lo contrario de la expresión esta, el que quiera amar la vida y ver días buenos. Por favor, teme a Dios. Teme a Dios. Temamos a Dios. Yo también. No deberíamos los creyentes vivir aterrados pensando que Dios nos va a liquidar nuestra vida. Gracias a Dios. Dios es nuestro Salvador, es nuestro Padre en los cielos. Pero la Biblia dice que Dios a quien ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Y Dios tiene sus maneras. Las tiene, está en la vida, en la Biblia está. Y también a creyentes se les dice en el libro de Hebreos que le sirvamos a Dios con temor todos los días de nuestra vida. Porque Él es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos, y se refiere a lo que pasó en el libro que acabamos de leer, en Éxodo. Por eso, impresionante que diga acá, en el verso 11, volviendo al Salmo 90, ¿quién sabe cuánto hay que temer a Dios? ¿Cuál es la línea? No lo sabemos. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El libro de Eclesiastés, de una manera maravillosa y clarísima, dice que Dios, lo más lindo de esta vida es poder disfrutar la comida, la bebida y su trabajo, pero esto es algo que Dios da. La capacidad de disfrutar algo te la da Dios y te la quita Dios. He visto un mal grande, dice el escritor de Eclesiastés, dice, he visto un mal grande en este mundo, el hombre que tiene riquezas, tiene de todo, pero no tiene la capacidad de disfrutarlo. Así nos quita Dios la capacidad de disfrutar. Cuando vivimos sin esa sabiduría que necesitamos para pensar en su santidad, en su ira. Proverbios 13:15, memoricen esto por favor. Lo uso tanto cuando quiero animar a creyentes que estoy convencido que son creyentes, pero están viviendo como si Dios no existiera, casi rogando, le digo, por favor, pensá, arrepentite, el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro.
No vas a salirte con la tuya, no me voy a salir con la mía cuando decido ignorar la ira o la santidad de Dios, a pesar de ser un creyente. Verso 12, Salmo 90, como conclusión de esta parte. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Después que dice, ¿quién sabe cómo debemos temerte, Señor? Por favor, Señor, enséñanos. Yo no sé. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días. La idea es evaluar, calcular, dividir, ordenar. Se usa en matemática esto de contar. Pero no está hablando de ser sabios para no malgastar el tiempo. Porque no es el punto, no es la forma que pensaban los hebreos. No está diciendo Moisés acá, el Señor, enséñanos cómo aprovechar bien el tiempo para vivir con sabiduría, porque la vida pasa volando. ¿Cómo hacer para no dedicarnos a cosas importantes? Lo que está diciendo es, el contexto acá es la ira de Dios y el pecado nuestro. Señor, enséñanos a vivir de tal manera que nuestra vida podamos amar la vida, diría Pedro, y vivir días buenos, estos pocos días que vivimos. Enséñanos a tener sabiduría para entender el secreto de la vida, que es el temor de Dios, dice el libro de Proverbios. Eso es aprender a vivir bien con Dios, tener una correcta relación con Dios, eso es aprender a vivir. Bueno, finalmente, tener un entendimiento sabio de esta vida, entonces tiene que ver con evaluar la brevedad de la vida a la luz de la eternidad de Dios, tiene que ver con evaluar la realidad del pecado a la luz de la ira de Dios. Y finalmente, Moisés de nuevo pasa a otro asunto acá, todo relacionado. Y notablemente apila seis peticiones Moisés acá, noten. Verso 13, vuélvete, compadécete, sácianos, alégranos, manifiéstate, confirma. Empieza a pedirle a Dios cosas. Después que le dice que le enseña a vivir con sabiduría, Moisés empieza a remarcar la necesidad que él y el pueblo de Israel tiene de Dios. Y acá entra el concepto de la gracia. Necesitamos la ayuda de Dios y acá Moisés la está pidiendo. Entonces el tercer principio para vivir una vida sabia es evaluar la necesidad que tenemos de recibir ayuda a la luz de la gracia de Dios. Después que consideramos nuestra pecaminosidad, la realidad del pecado en nuestra vida y la ira de Dios, la santidad, la siguiente conclusión que debemos llegar es que necesitamos que Dios nos ayude. ¿Cómo hago yo? Primero, la primera parte me anima a acercarme a Dios como mi refugio, porque mi vida si no tiene sentido. Me acerco a Dios y resulta que Dios es santo y yo no. Y que si me acerco demasiado me consume su santidad. Y entonces, tercera conclusión es, por favor, Señor, ayúdame. Necesito tu gracia, yo no puedo. ¿Cómo voy a hacer? Quiero que seas mi refugio, pero yo soy un pecador. Necesito tu gracia. Y eso es lo que habla acá. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstate o manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Noten cómo le pide ayuda a Dios. Abruptamente Moisés le pide a Dios que afloje. Basta, Dios, por favor. Danos un poquito, danos un descanso, Señor, por favor. Nos estás liquidando a todos. Basta. Te ruego, Señor. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y esa expresión, ¿hasta cuándo? Decís, Señor, ya. Listo. No podemos más. Aplácate para con tus siervos. Por favor, Señor. Tus siervos es tu pueblo que te sirve, el pueblo de Israel. Vuélvete del ardor de tu ira, dice en Éxodo 32:12. Y desiste de hacer daño a tu pueblo. Moisés intercedía por el pueblo de Israel. Señor, por favor, ya, ten misericordia de nosotros. Llénanos por la mañana. El concepto de mañana es metafórico acá también, es como, por favor, Señor, ya, estamos de noche. Esto es una noche, tremenda noche, oscura. No salimos más de acá. Esto es una cosa deprimente. Danos un nuevo comienzo, Señor. Por eso dice, sácianos por la mañana.
borrón y cuenta nueva, Señor. Qué lindo sería empezar de cero otra vez, como una mañana, un amanecer. Llénanos por la mañana. Eso es lo que es una conversión. Eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando se rinde al Señor y dice, Señor, por favor, sálvame. Te pido que me ayudes, Señor. Soy un pecador, soy una pecadora. Por favor, por lo que hizo Cristo en la cruz, limpia mi corazón. Es como bueno, a partir de acá empezamos de cero. Y sacia. Agustín decía, un hombre que se convirtió de grande ya después de haber vivido una vida espantosa, él cuenta toda su vida en un libro. Él dice, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestras almas no hallan descanso hasta que se hallan en ti. Y esto es lo que está diciendo Moisés, llénanos, sácianos, Señor. Está reconociendo Moisés que solamente en ti, Señor, podemos encontrar algo de satisfacción, en ningún otro lado. Señor, danos, por favor, lo que necesitamos. Estamos hechos para la eternidad y nunca vamos a encontrar satisfacción plena con las cosas de este mundo, jamás, jamás, jamás. Por eso tenemos que rogar a Dios, Señor, sácianos, llénanos, límpianos, perdónanos y por favor entonces, Señor, habítame, ven a mi vida, dale otro sentido eterno. Te necesito, Señor. Verso 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Dice acá. Y eso habla de la gracia de Dios, el deleite de Dios. Es un pedido para que Dios reemplace su ira, su furor con favor. La luz de Dios es que Dios lo mire con el rostro resplandeciente, con gracia, con aceptación, con una sonrisa. Eso está pidiendo Dios, Moisés. Señor Dios, por favor, resplandece sobre nosotros tu luz. Está reconociendo Moisés que sin la bendición de Dios todo nuestro esfuerzo es en vano. Es en vano. No podemos hacer que nuestra vida se alargue más, por más que el hombre se afane, no podrá añadir a su estatura un codo, dice el Señor Jesús, Mateo 6, está hablando del largo de tu vida. No podemos hacer, por más que yo me afane, yo no puedo hacer que alguien me recuerde más de lo que me va a recordar. Aún así es todo. El que me va a recordar también se va a morir y es una cadena interminable de cosas completamente vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Solo Dios puede rescatarnos de esta sensación de que no hay sentido, no hay sentido. Dice Pablo, terminando 1 Corintios 15, hablando de la resurrección. Después que explica que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nosotros vamos a resucitar. Termina, después de desarrollar todo eso, dice, por tanto, porque vamos a resucitar, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Porque esta no es la única vida que hay. Y si hemos encontrado refugio en Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo, por su perdón, todo lo que hagamos ahora para el Señor, no acá en la iglesia solamente, en tu vida, en donde sea que estés, donde Dios te haya puesto, haciendo lo que Dios te haya dado capacidades para hacer, de corazón para la gloria de Dios, no es en vano, tiene sentido. Dios lo está viendo y Dios lo va a recompensar, dice la Biblia. Tremendo. Ya que mencionamos tanto a Moisés, se nos habla en Hebreos 11 de Moisés, que él vivía en el palacio del faraón, con todos los lujos terrenales, y él despreció eso porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Qué es eso del galardón? Las recompensas eternas. Y al final terminó viviendo en el desierto, del palacio del faraón, con todos los lujos, a la nada misma. Pero lo hizo con gozo, porque tenía la mirada puesta en la otra vida, en la otra vida. Bueno, así fue la oración que yo hice al principio, resumiendo todo el contenido de este salmo. Nuestra vida es demasiado breve, nuestras acciones son inadecuadas y nuestros esfuerzos resultan inútiles. Por eso debemos refugiarnos en el Dios eterno, a quien debemos temer y buscar humildemente para recibir su favor
y su perdón. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a procesar todo esto que hemos conversado, lo que tu palabra dice, lo que nosotros hemos procurado explicar de tu palabra, que tu palabra traspase nuestra alma, nuestro corazón y nos lleve a convicción de nuestra necesidad de ti, Señor, de nuestra completa desesperación, que no seamos orgullosos de creer, Señor, que esto es una exageración, que esto no es tan así, que nosotros por nuestra cuenta vamos a resolver los asuntos, que no necesitamos de tu ayuda. Por favor, Señor, humíllanos ante tu autoridad, ante la visión tan clara de tu palabra, de que tú eres eterno, que tú eres santo, que tu furor es implacable, pero también de que tu gracia está disponible, tu misericordia, tu favor, por lo que hizo Cristo en la cruz, está ofreciéndosenos abiertamente. Y como dice la Biblia, como dijo Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Señor, por favor, motívanos a ir a ti humildemente, postrarnos ante ti y que tú nos des una nueva mañana, nos sacies, nos llenes con tu misericordia, Señor. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, que por favor, Señor, tú nos auxilies en el nombre de Jesús. Amén. Amén.